Séptimo Seminario de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica. Acciones, aprendizajes y retos a 10 años de la introducción de la Industria 4.0. Germán Bonilla es ingeniero mecánico administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de Producción por la Universidad Técnica de Aquisgrán, Alemania. Ha sido consultor de empresas extranjeras en proyectos de inversión en México y para pymes locales en temas de planeación estratégica, innovación, gestión de la tecnología e industria 4.0. Asimismo, ha coordinado programas y proyectos en búsqueda de la implementación de elementos de una política de innovación sustentable en cooperación con clústeres de los sectores automotriz, aeroespacial, médico, TIC y tecnologías medioambientales. Actualmente es coordinador en la región Piloto México del proyecto Asociación para el Desarrollo Industrial Sostenible Alemania, director del proyecto Alianza Empresarial para la Educación Dual Centro Bajío Occidente, así como socio fundador de la Oficina de Transferencia de Tecnología Especializada en Industria 4.0. Como moderadora participará Pamela Ramírez. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la ENES León UNAM sobre multiculturalismo y cultura laboral en la industria automotriz del estado de Guanajuato. Cuenta con 10 años de experiencia en la investigación y gestión de la interculturalidad en la industria automotriz del Bajío. Démosle la bienvenida con su conferencia Transformación de la industria para avanzar hacia lo nuevo. Bueno, buenas tardes, buen día a todos. Gracias por la asistencia y muchísimas gracias también a Gerardo Bonilla por su valiosísima participación que tendrá el día de hoy. La mecánica para esta conferencia será la misma que para el panel. Yo estaré moderando la sesión, recibiendo sus preguntas por el chat, tanto sobre la conferencia como algunas cuestiones técnicas que pudiera haber. El ponente tendrá 45 minutos para hacer su exposición y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Gerardo, si ya estás por ahí. Sí, muy buen día a todos. Mi nombre es Germán Bonilla. Una disculpa, Germán. Servidor, sí. Perfecto, mucho gusto. Buen día a todos, un gusto saludarles. Espero que se encuentren con bien todos, sobre todo de salud. Y bueno, dando inicio a la conferencia, nuevamente agradezco a todos ustedes por la invitación y de igual manera esperamos poder resolver todas sus dudas al concluir con la sesión. Ya como fue hecha esta presentación, el título de la conferencia es Transformación de la industria para avanzar hacia lo nuevo, considerando que, sobre todo en este contexto en el que vivimos, obviamente la tecnología es un factor, sin embargo, tenemos que ver esta transformación desde un enfoque holístico, considerando tanto lo que es recursos, que en este sentido son prácticamente el capital humano, nosotros como personas que tendremos que estar conscientes de tener una capacitación permanente para lograr avanzar hacia un futuro y de igual manera hablar de estructuras y una nueva cultura organizacional. En este sentido, primero que nada, preguntarles ustedes cómo ven el futuro de la industria. Y dando una respuesta sobre todo a cómo se ve el futuro desde el punto de vista de la industria, en este contexto podemos mencionar que en todos los sectores se producirán grandes cambios que sin duda en estos momentos estamos en medio de un salto tecnológico que transforma todas nuestras vidas. Por un lado vemos el sector de energía, que estamos pasando de lo que son generación centralizada a sistemas descentralizados. Y por el otro lado, hablando también en términos de movilidad, que es uno de los grandes temas, sobre todo a exponer en el estado de Guanajuato,
entender que vamos a dejar de ver a la industria automotriz como el producto y que estaremos viendo hacia nuevos modelos de negocio, lo que nos permitirá una movilidad sustentable en la nube. Y hablar sobre todo de soluciones de movilidad en cuestión de trabajo, y que hablando de la industrialización, estaremos transitando hacia una economía global basada en el conocimiento. Y bueno, hablando sobre todo de mercados finalmente, estaremos pasando del producto al usuario, que es lo que comúnmente conocemos en las cadenas de valor, a llevar a cabo sistemas, respectivamente ecosistemas empresariales completamente conectados. Y en este sentido tenemos que entender también, sobre todo, cómo vamos a estar en los próximos años teniendo un efecto dramático tanto en la forma en que trabajamos y vivimos, donde sin duda las máquinas están reemplazando a los humanos, los clientes cooperan con las computadoras y se están disolviendo empresas. Por lo tanto, es importante que actuemos, necesitamos actuar en este sentido y entender también cómo va a estructurarse el nuevo trabajo. Si nosotros partimos de lo que en su momento fueron los años de 1800 a 1900, durante la primera revolución industrial, hablábamos de la mecanización del trabajo. Y en la segunda revolución industrial hablábamos de un taylorismo. Y bueno, en los años finales de 1900 hacia el 2000, hablamos de una tercera revolución industrial, donde justamente se requiere de un trabajo calificado. Y al día de hoy, en esta cuarta revolución industrial, justamente es el cambio abrupto que estamos pasando de lo que anteriormente teníamos como capacidad física, donde las máquinas han ayudado a los humanos, pasando hacia una capacidad intelectual, donde las máquinas reemplazan a los humanos. Y hay un razonamiento detrás de esto, que bueno, en este sentido lo que estamos buscando también es atender a los retos que hoy por hoy tenemos y sobre todo también poder entender qué impulsores tenemos como parte del cambio, donde las máquinas están aprendiendo a pensar desde una interacción autosuficiente con el mundo físico, donde vemos cada vez más el desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los robots, hasta el desarrollo de la capacidad para comprender y utilizar el habla, donde todos nuestros dispositivos móviles ya tienen la capacidad de tener el reconocimiento de la voz, hacer un procesamiento del lenguaje e incluso hacer uso activo del lenguaje, tanto escrito como hablado. Incluso hasta tener la capacidad para resolver problemas, que en este sentido vemos ejemplos como IBM Watson, que básicamente es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de responder a preguntas no estructuradas. De igual manera puede tener un análisis basado en reglas, pero sobre todo llega a tener un reconocimiento y clasificación de patrones, lo que le ayuda a aprender incluso más rápido que a un ser humano. Un segundo impulsor del cambio, sin duda, son las máquinas inteligentes que se hacen omnipresentes. Y por mencionar aquí algunos datos, vemos que son al 2019 más de 19,000 millones de dispositivos conectados. Esto significa 2.4 dispositivos conectados por persona y que el volumen de datos por minuto incrementa de manera exponencial y nunca duermen. En este sentido, ejemplos como los videos que son reproducidos en YouTube por minuto, 4,500,000 videos que se reproducen por minuto. Y en el caso de los robots industriales, que vemos sobre todo una gran variación con respecto al 2018 a lo que el día de hoy tenemos, pero sin duda si tomamos los datos del 2018,
Vemos qué naciones están tomando el liderazgo, como es el caso de China, Japón y Norteamérica. Y de igual manera, hablando de la venta mundial de robots industriales por sector, vemos que sobre todo existe el mayor volumen en el sector automotriz y en el sector de electrónica. Y si nosotros en esta región centro, bajío, occidente, respectivamente en el estado de Guanajuato, vemos cuál es el porcentaje dentro del Producto Interno Bruto que representa el sector automotriz, esto considerando también este incremento de la competitividad que tendremos con respecto a naciones como China y Japón, donde sin duda los robots están tomando el lugar del humano, estamos ahí teniendo un gran reto en cuanto a cómo vamos a competir con estas naciones. Por eso es importante mencionar también cómo se va a desarrollar el nuevo trabajo y que vamos a tener una desintegración de la organización. ¿A qué me refiero con esta desintegración de la organización? Hablando de esta industria 4.0 o bien cuarta revolución industrial, tenemos que tener una interpretación del cambio de paradigma. Anteriormente teníamos empresas con un control central rígido y complejo. Hoy en día estamos hablando de una autoorganización descentralizada a través de redes. Hablando de cadenas de valor establecidas, estamos hablando hoy en día de organizaciones virtuales, redes de creación de valor. Y hablando sobre todo en donde estamos viendo en las operaciones en la industria automotriz, las piezas de trabajo, productos que son objetos pasivos del procesamiento, estaremos viendo que las piezas hoy en día, tanto de trabajo como los productos inteligentes, apoyan activamente el proceso de producción. Y de igual manera es importante mencionar nosotros como humanos, ¿dónde quedamos dentro de este cambio de paradigma? Pues bueno, anteriormente nosotros teníamos una presencia rígida como empleados, como colaboradores en una organización, atendiendo en un horario de 8 a 4 de la tarde. Y ahora, incluso derivado por la pandemia, hemos acelerado el proceso a una presencia flexible de empleados. Y esto, sobre todo, gestionando a través de un calendario de disponibilidad. E igual, esto se va a hacer cada vez más claro el que tengamos que en cada organización tener catálogos de experiencia. Es decir, al final del día estamos hablando de la gestión del conocimiento en redes empresariales, lo que nos permitirá como seres humanos incluso no solamente estar trabajando en una sola organización, sino tener la capacidad para que en base a nuestras competencias, en base a nuestro conocimiento, podamos ser proveedores de soluciones en un ecosistema empresarial. ¿Y cuáles son los requisitos actuales para avanzar hacia lo nuevo? Número 1 es la cultura de innovación. Aquí es muy importante entender la demanda de participación, profesionalizar la gestión del conocimiento, utilizar la innovación abierta y fomentar el espíritu emprendedor. Hablando del nuevo trabajo, tenemos que entender que sí o sí, y ahora como comentaba, derivado de la pandemia, tendremos una mayor autonomía de lugar, jornada y tiempo libre, en donde tenemos que empezar a entender que esto llegó para quedarse. Nosotros como humanos en un mismo ambiente tenemos que adaptarnos a en un mismo espacio, trabajar, aprender y vivir. Por lo tanto, en el nuevo trabajo la cultura va a estar más orientada hacia resultados y no tanto de presencia. En materia de gestión, hablamos sobre todo del refuerzo de las habilidades de trabajo en red y diálogo, y habrá un cambio de control a estímulo. En la política laboral, de igual manera, vemos la autonomía de tiempo y lugar debe combinarse con la autonomía de contenido, en donde los encuentros cara a cara y las rupturas con lo digital deben ser posibles. En la organización,
vemos estructuras de redes planas con una integración de redes sociales, es decir, dejaremos de ver en la organización del futuro jerarquías, y voy a explicar un poco más a qué me refiero con esto, de tal manera que podamos trabajar al interior de la organización en red y al exterior de la organización también tenemos que aprender a trabajar en red. De tal manera que llegaremos a crear plataformas y comunidades dentro y fuera de la organización. Hablando de las habilidades, debe centrarse en la creatividad, el pensamiento no lineal y el espíritu emprendedor combinado con habilidades claras en tecnologías de información y comunicación. Y bueno, dando forma al futuro con tecnologías digitales, derivado de lo que les he compartido hasta ahora, ¿qué es lo que vemos en los próximos años dando forma a este futuro? La primera pregunta sería, si conocieran el estado actual de todo y pudieran razonar sobre esos datos, ¿qué problemas resolverían? Y bueno, podemos ver diferentes ejemplos en este contexto, en donde muchas organizaciones que se nos hace incluso un reto importante en la pequeña y mediana empresa, que nos comentan, bueno, es que no estamos logrando la rentabilidad que estamos buscando. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, justamente si nosotros pudiéramos tener una mayor visibilidad y transparencia de qué es lo que está pasando y por qué está pasando en la organización, aquellos problemas que afrontamos día a día o que sin duda buscamos una respuesta, todo esto se resume a que en el caso del Internet de las cosas, el Internet of Things, pues obviamente en este cambio que estamos viviendo, nadie está comprando tecnología solo por comprar la tecnología. Lo que buscamos son resultados. Y justamente es el medio por el cual nosotros, a través de la digitalización, lograremos desarrollar empresas cada vez más competitivas. Por el otro lado, tenemos que entender cuál es el potencial económico global del Internet de las cosas. Y esto sobre todo orientado a todos aquellos emprendedores que nos acompañan el día de hoy, el gran potencial que se tiene hacia el 2025, que bueno, incluso derivado de la pandemia, esto también ha incrementado, que vemos sobre todo en el mejor escenario, un mercado de 11 trillones de dólares del Internet de las cosas. Y vemos 9 configuraciones donde se espera un valor agregado, sobre todo en las fábricas, desde la gestión de operaciones, en las ciudades, hablando de seguridad pública y salud, en los humanos, con el monitoreo de enfermedades y sobre todo en el mejoramiento del bienestar. Por lo tanto, es importante entender, bueno, dentro de este contexto, qué oportunidades, qué tendencias son importantes para las empresas en este momento. Y bueno, viendo un mapa de megatendencias del Instituto del Futuro de Frankfurt, Alemania, vemos sobre todo un interesante roadmap de lo que es la cultura del conocimiento y la conectividad, en donde vemos un desarrollo interesante partiendo del Internet de las cosas hacia temas como lo es la salud digital, como lo es el aprendizaje permanente, como lo es el tema de Open Innovation, que las organizaciones justamente tienen que ser más abiertas, tienen que ser organizaciones que aprenden y sobre todo, bueno, vemos temas muy interesantes dentro de lo que viene siendo el análisis del aprendizaje, porque hablando en una economía basada en el conocimiento, tenemos que ahora como organizaciones entender de qué manera vamos a gestionar el conocimiento que tenemos en la organización, que será el asset o respectivamente el valor más importante en una organización.
Vemos casos de ejemplo de empresas globales que están comprando startups, que están comprando empresas de alta tecnología, y uno se pregunta con qué se va a quedar sobre todo derivado de esa compra. Y al momento de preguntarles a las organizaciones si se van a quedar con las líneas de producción, con los edificios, lo que responden es principalmente que se quieren quedar sobre todo o han adquirido esa compañía por el talento que tiene esa empresa. Lo que va a derivar en poder atender sobre todo nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio, nuevas tecnologías, que sobre todo en este sentido, hablando de lo que estamos trabajando en la Confederación de la Industria Alemana, se tienen 4 áreas prioritarias de desarrollo de la industria en los próximos años. Uno de ellos es la flexomovilidad, donde vemos en un mismo entorno la vida, clima y movilidad como parte del reto a resolver. Por el otro lado, vemos también el tema de emission thinking, el pensamiento de emisiones, donde veremos cada vez más soluciones para procesos y productos sostenibles, en donde Alemania claramente tiene como objetivo ser líder en tecnologías verdes. En el caso de Circle Economics, es donde veremos cada vez más la creación y lo que viene siendo también el reciclaje de recursos. Por lo tanto, tenemos que pensar en este contexto en una economía juntos, teniendo sistemas de valor, en donde no solamente veamos el beneficio financiero de la empresa, sino al mismo tiempo logremos tener un impacto social y medioambiental, para en este sentido lograr avanzar hacia lo nuevo. Y bueno, viendo la interacción que existe sobre todo entre tecnología, negocios, sociedad y personas, las organizaciones hoy en día están en una posición única para contribuir a los aspectos centrados en el humano en la era digital, concentrándonos en 3 áreas de especialización: negocios, sociedad y personas. ¿A qué me refiero con esto? En el contexto y con el apoyo de tecnologías de Internet de las cosas, vemos que en los negocios veremos esta evolución de cadenas de suministro integradas a mercados de suministro globales, donde el Internet de las cosas tendrá un gran impacto en los tipos de modelo de negocio que las organizaciones emplearán. Muchos de estos cambios se reflejarán en la forma en que crean valor y que el tipo de valor que ofrecen a sus clientes y la forma en que interactúan con otras organizaciones, al final del día serán aspectos relevantes que importantes tendremos en los desarrollos en los negocios. Serían tanto los mercados globales, la personalización en masa, las redes descentralizadas de co-creación y las soluciones de ciclo de vida. De tal manera que un aspecto importante en esta evolución es esta integración de lo que es la transformación digital con la sustentabilidad, en donde un modelo de negocio que pueda considerar tanto estos 2 aspectos, la transformación digital como la sostenibilidad, serán los factores clave para el desarrollo de una nueva economía. Hablando al mismo tiempo de la sociedad, tendremos un gran impacto de la era digital en la sustentabilidad, la política y regulación, donde la educación y la inclusión social también son de suma importancia. Que, como lo he mencionado, así como en los negocios, la era digital también tiene un gran impacto en múltiples aspectos de la sociedad, desde la forma en que las organizaciones y las personas se comportan en relación al desperdicio, hasta la educación de una futura generación de trabajadores, considerando las necesidades sociales al desarrollar nueva tecnología y en general a nuevas políticas y regulaciones.
Por lo tanto, aspectos que serán importantes desarrollos en la sociedad relacionados con la era digital, hablamos de una economía sustentable, hablamos también de un marco regulatorio que sobre todo en la Comunidad Europea se tiene para inicios del 2023 una nueva ley de compliance para la cadena global de valor en las empresas y que sobre todo, hablando de sistemas de valor, tendrá un gran impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Hablando de educación 4.0, es entender la importancia que tiene la educación dual en esta fusión de lo que el sistema educativo ofrece versus a lo que el sistema ocupacional requiere y que al final del día estaremos viendo una migración muy importante y también al mismo tiempo el rol que tiene la educación en los sitios de trabajo. Y al final del día, y muy importante, la inclusión social y la ética. Que dicho sea de paso, hablando de esta inclusión social y ética, en las empresas debemos generar un liderazgo ético que sobre todo nos permita avanzar hacia una nueva cultura empresarial. Y finalmente, y yo lo considero el punto más importante de todos, las personas. ¿Cómo se verá el futuro del aprendizaje y el trabajo? Se esperan grandes cambios en la forma en que los trabajadores son entrenados, organizados, administrados y en sus interacciones con nuevas tecnologías. Así que tendremos grandes aspectos importantes que estarán desarrollándose en la fuerza laboral relacionados con la industria 4.0, hablando sobre todo de un aprendizaje continuo y empleabilidad, la autogestión y crowdworking, la gestión del talento en forma T y los trabajos mejorados por la tecnología. Aquí en este sentido, sobre todo, si hablamos de cuáles son los trabajos mejorados por la tecnología, tendremos sobre todo una gran apertura en torno a la evolución que estaremos viendo de los hubs de conocimiento que estarán desarrollándose dentro de las organizaciones para lograr gestionar tanto el conocimiento como las nuevas herramientas que estarán asistiendo al humano en su labor, en su día a día. Y al final del día, entender que estos grandes cambios en las necesidades de cualificación en la economía son grandes motivos para la formación dual y programas de capacitación permanente, donde tenemos un sistema educativo llenando ese vacío de orientación, desarrollando las competencias necesarias y haciendo el ajuste a los cambios para atender al sistema ocupacional, los retos que la industria tiene y que sobre todo al final del día logremos tener el talento para mejorar la competitividad de la industria de una región. Y finalmente, ¿qué medidas son relevantes para lograr la transformación de su organización? En este sentido, hay que entender cuáles son los avances que tenemos en la implementación de Industria 4.0 en México y entender cuáles son los retos iniciales en las empresas en su camino hacia la Industria 4.0 y la digitalización. Número uno, el lograr tener un entendimiento común de lo que significa Industria 4.0, el conocimiento de que Industria 4.0 afectará a la pyme y la visión general de la tecnología y software de Industria 4.0. De igual manera, tener la capacidad para presupuestar e invertir en proyectos de digitalización y lo que sobre todo vemos como gran reto en las empresas, sobre todo en la pyme, la reducción de papeleo y procesos ineficientes. En ese contexto, tener que entender la motivación para implementar Industria 4.0, que Industria 4.0 no es el fin, sino el medio para mantener y mejorar la competitividad de una región. Y por lo tanto, el diseño óptimo de la interacción entre la transformación digital
y la eficiencia de los recursos, así como el uso consecuente del potencial resultante para una reducción del consumo de material y energía, son de vital importancia para las empresas. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son los retos y oportunidades finalmente para las empresas en la industria 4.0 y entender que la industria tendrá que depender de la digitalización si quiere seguir siendo competitiva y tener un futuro. Derivado de las experiencias de implementar Industria 4.0 en México, podemos concluir que los aspectos que se deben potenciar en las empresas son desde reorientar la estrategia considerando la Industria 4.0 en las organizaciones, empezar con proyectos piloto, organizar ecosistemas de empresas y la formación dual y programas de capacitación permanente. En este sentido, hablar de reorientar la estrategia considerando Industria 4.0, se han implementado redes de aprendizaje y transferencia de tecnología en Industria 4.0, donde el primer paso es informar a las organizaciones qué significa digitalización en un contexto industrial y cuál es el beneficio para las empresas, para en un siguiente paso demostrar a través de casos de éxito en empresas líderes. Esto lo hemos hecho de la mano con empresas como Festo, Bosch y Siemens, logrando una demostración basada en casos en la industria y contestar a la pregunta ¿cómo puedo obtener una prueba de concepto? Para posteriormente cualificar a las organizaciones y lograr atender a la pregunta de qué habilidades las organizaciones requieren para la digitalización. De tal manera que en las empresas logremos actualizar y profesionalizarlas para implementar posteriormente una estrategia de digitalización a través de un plan de innovación en Industria 4.0. Y finalmente, teniendo una vez la gente cualificada en la empresa, apoyándoles en el diseño, lograr implementar un plan de innovación en Industria 4.0. Y de ahí se derivan proyectos de transferencia de tecnología y conocimiento. Y bueno, vemos casos de éxito desde empresas en la industria minera, en la industria automotriz, en la industria metalmecánica, en la industria mueblera, en la industria textil. Y vemos desde casos donde se han obtenido ahorros considerables en la producción por semana, donde se han obtenido también reducciones de desperdicios en la operación, se hacen más eficientes los procesos, se eleva la productividad en las empresas y de igual manera logramos al final del día generar empresas más eficientes, productivas y rentables, que eso son los grandes retos que atienden en la pequeña y mediana empresa. Y bueno, hablando también de empezar con proyectos piloto, esto al mismo tiempo es un codiseño con las empresas, porque el primer paso es entender cuál es la problemática que tiene la empresa, para que derivado de esta problemática se pueda tener un métrico, porque todo aquello que no se mide no se puede mejorar, y de ahí poder implementar un proyecto de Industria 4.0 con una metodología adecuada desde un punto de vista holístico. Y bueno, tenemos ejemplos como el caso de la empresa Bussmann, la cual logró hacer más eficientes sus procesos de órdenes de trabajo con comunicación, información detallada, asignación de tareas, tiempos reales y con un cumplimiento de compromisos, digitalización e involucramiento del personal. Hablando de los resultados al final del día, ¿cuáles son los beneficios para las empresas? Finalmente es lograr mejorar la competitividad y la productividad de las empresas a partir del potencial de la transformación digital, lograr generar empresas ágiles con un mayor ahorro de costos, mayor capacidad de utilización, reducción del tiempo de inactividad y reducción de tiempos de entrega. Y al mismo tiempo lograr, y muy importante, el que las empresas tengan recursos humanos capacitados,
con estructura y responsabilidad en la transformación digital. Al mismo tiempo, es importante que en un ecosistema empresarial sano, las empresas logren generar un intercambio de experiencias, de acciones en la transformación digital. Hablando de organizar ecosistemas de empresas, al mismo tiempo tenemos que pensar en la creación de nuevas empresas de alto valor agregado, atendiendo a demanda concreta en la industria y que, bueno, también derivado de un ecosistema empresarial sano, donde las empresas capacitan a los emprendedores para que los emprendedores tengan las herramientas de atender a los retos de clientes potenciales. Bueno, nuevamente el último punto que ya hablábamos de la importancia de la formación dual y programas de capacitación permanente. Que si recordamos, estos serían prácticamente los 4 aspectos que se deben potenciar en las empresas. Finalmente, tenemos que entender que el mundo en el que actualmente vivimos está completamente conectado y ya no hay marcha atrás. Por lo tanto, entender que el mecanismo, respectivamente, la manera en cómo trabaja nuestra mente, aún sigue siendo de esta manera. Vemos, pues bueno, básicamente una enciclopedia británica con diferentes tomos, volúmenes, pero bueno, ¿de qué manera el conocimiento se conecta entre sí? O de igual manera, ¿qué relación existe de un tomo con otro tomo dentro de una enciclopedia británica cuando hoy en día el mundo donde el modo de enciclopedia británica ha sido completamente reemplazado por un modo de red? Y es el caso de Wikipedia. Por lo tanto, también entender cómo trabajan las organizaciones. Y en este contexto, en una economía digital, hay organizaciones que continúan siendo como esto, en donde tenemos la base con operadores, supervisores, managers, directivos, que si existe una solución a nivel operativo, al momento de escalarlo a dirección, a veces la idea no llega, el presupuesto tampoco llega, o bien hablando entre departamentos, el departamento de ventas que no logra una comunicación efectiva con el departamento de producción o el de producción con el de compras y que al final del día termina siendo un caos dentro de la organización. Por lo tanto, tenemos que pasar de un modo de enciclopedia británica a un modo de red, en donde la gran pregunta a contestar aquí es cómo lograr evolucionar. Y tenemos casos de ejemplo de éxito que empresas hoy en día están pasando a este modo en red a través de Design Thinking, que más allá de una metodología, es una manera de vivir, pasando de un coeficiente intelectual individual a un coeficiente intelectual colectivo, donde el coeficiente intelectual colectivo es el nuevo IQ. Y de esta manera tenemos que entender también cómo las universidades requieren migrar y evolucionar hacia la generación de un conocimiento colectivo, lo que nos permitirá en los próximos años avanzar al ritmo que prácticamente la tecnología nos ha dejado atrás como humanos, entendiendo su complejidad versus el tiempo, donde la tecnología ha tenido un desarrollo exponencial con respecto al humano, que ha sido lineal. Por eso es importante en las organizaciones, al mismo tiempo, trabajar en la estructura y cultura organizacional, transformándose de un coeficiente intelectual individual a un coeficiente intelectual colectivo, en donde el primer paso que debemos de tener dentro de este esfuerzo es la confianza creativa, para que en un siguiente paso logremos una confianza transformacional y finalmente logremos una excelencia colaborativa. Y bueno, en este sentido, finalmente, en el mundo digital, no solo se trata de tecnología, como lo mencioné a un inicio de esta presentación, sino de cambiar la manera en la que estamos haciendo negocio. Y bueno, finalmente entender
que todo lo que estemos haciendo tenga que tener un enfoque muy claro, atendiendo a las necesidades humanas, integrando los valores humanos, la tecnología y el negocio, respectivamente la viabilidad, la factibilidad y la usabilidad. En este sentido, agradezco su tiempo y me gustaría ver la posibilidad de intercambiar con ustedes en caso de que tengan alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias, Germán. Muy interesante tu presentación, con muchísima información valiosísima para continuar en esta reflexión de lo que nos espera en el futuro ya muy cercano con la industria 4.0. Tenemos una pregunta de la doctora Arenas con respecto a la educación. ¿Cómo o con qué enfoque debemos preparar a los alumnos para enfrentar los nuevos paradigmas de la tecnología, tales como el Internet de las cosas? Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta y al mismo tiempo me atrevo a decir muy apasionante para un servidor. Porque, bueno, en este sentido, además de trabajar para la Confederación de la Industria Alemana en este proyecto de Asociación para el Desarrollo Industrial Sostenible entre Alemania y la Alianza del Pacífico, de igual manera estamos trabajando en otro proyecto muy interesante que tiene que ver con la educación y hablando sobre todo con la educación dual a través de la Fundación AFOS, que es la Alianza Empresarial para la Educación Dual Centro Bajío Occidente. Y aquí contestando a la pregunta, ¿verdad? Que sobre todo cómo los jóvenes van a atender a los retos y que en este sentido tenemos que entender cómo vamos a lograr esa fusión entre el sistema educativo y el sistema ocupacional o respectivamente la industria. Un medio o respectivamente una solución es la educación dual, en donde estamos justamente preparando a los jóvenes con lo que es un proceso de formación dentro del aula y un proceso de formación dentro de la empresa, que no son prácticas profesionales, donde las empresas tienen que estar involucradas en un consejo, en una universidad que esté participando en los programas duales, donde la empresa tiene que compartir claramente en la universidad cuáles son las necesidades que tiene, para que derivado de esas necesidades se genere un catálogo de competencias y ese catálogo de competencias formen parte de un proceso de formación de los jóvenes. Y aquí estoy mostrando un ejemplo del programa de ingeniería mecatrónica que estamos implementando con la Universidad Tecnológica de León y que en este sentido tenemos ejes temáticos que son básicamente la estructura de los programas duales, que en base a estos ejes temáticos se hace un reacomodo de materias acorde al eje temático de tal manera que lleva una paralelidad didáctica con lo que el joven va a aprender dentro de la empresa, derivado de un catálogo de competencias que previamente fue desarrollado en conjunto con las empresas participantes. Y en este sentido logramos tener una práctica, un proceso de formación basado en la práctica, en donde los jóvenes saldrán o respectivamente egresarán de la universidad mejor preparados y que ya no estarán en un proceso al momento de concluir con sus estudios de buscar trabajo, sino que forman parte ya de la organización que los ha becado. Y en este sentido dejan de ser estudiantes, son colaboradores que estudian. Y por lo tanto, muy importante son los proyectos productivos en la fase empresarial. Y bueno, básicamente en este contexto, contestando la pregunta, ¿verdad? Que es muy importante esta fusión y cada vez más el cerrar el gap o el espacio que existe de orientación con respecto a lo que el sistema educativo ofrece versus
a lo que la industria requiere y generar programas de capacitación, de educación dual, acorde a los requerimientos de la industria. No sé si contesté a su pregunta. Sí, muchísimas gracias, Germán, por tu respuesta. Y en este sentido, bueno, hablamos ya de los jóvenes que están ahorita buscando la oportunidad de la inserción laboral, ¿no? Pero ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para una persona que ya está trabajando en la industria, que ya está trabajando en una fábrica y que muy probablemente va a vivir en carne propia la transformación y digitalización de su trabajo, de su entorno laboral? ¿Cuáles son las competencias que esta persona tendría que estar desarrollando en estos momentos para seguir vigente en el nuevo entorno laboral derivado de la industria 4.0? Tu micrófono creo que está apagado. Sí, muchísimas gracias. Aquí, bueno, ahora sí que hay mucho material al respecto, ¿no? Me voy a permitir aquí también proyectar, ¿no?, lo que es derivado a contestar esta pregunta. Básicamente es un cambio de paradigma en la formación y desarrollo de personal, donde anteriormente, bueno, vemos una adquisición de conocimiento versus el tiempo en la evolución que hemos tenido, en donde anteriormente, ¿no?, se hablaba de la estandarización de conocimiento y de las medidas adaptadas, ¿no?, donde la comprensión tradicional de aprendizaje se hablaba de un déficit orientado, lineal racional y entrenador controlado. Y el cambio de paradigma es estructurar procesos de producción bajo aspectos didácticos en el trabajo. Finalmente estamos en una sociedad beta que no debemos de permanecer estáticos, sino debemos de continuar preparándonos. Y en este sentido, orientado por competencias, autodirigido, medible y evaluado, haciendo sobre todo una mayor vinculación interorganizacional con proveedores, clientes y en este sentido, universidades, centros de capacitación, porque dentro de un mismo entorno tenemos que aprender y respectivamente a vivir en un ambiente que nos permita trabajar y aprender. Finalmente, aquellos colaboradores que están hoy por hoy en las organizaciones trabajando y teniendo pues hasta cierto punto ciertas actividades que llegan a ser actividades incluso monótonas, tienen que entender que como sociedad vivimos hoy en día en un proceso de organización que está cambiando constantemente. Y por lo tanto, derivado de esos cambios, como personas, como individuos, es muy importante la capacitación permanente. Y esto, pues de igual manera, lo podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Si ustedes tienen hijos o respectivamente colegas que tengan hijos, y la manera en que están pensando hoy en día los jóvenes, hablando incluso de los aparatos digitales, toda la información que está a tu mano y que puedes resolver problemas teniendo una autodidáctica. Incluso pues hay cursos de capacitación online completamente gratuitos y que en mi época de ser docente en algunas universidades, los jóvenes me decían, profesor, ¿dónde puedo aprender más de lo que usted está aquí a nosotros dictando dentro de la clase? Pues bueno, hay referencias de plataformas de educación abierta como del MIT, del Hasso-Plattner Institute, entre otras, y que veía yo incluso en los jóvenes que aprendían más de las plataformas digitales que incluso del mismo curso que un servidor les estaba impartiendo. Y tenemos que retarnos justamente como sociedad a tener justamente hambre por aprender más para lograr no tener ese sesgo de taller y poder justamente como humanos
lograr mantener nuestra competitividad en un entorno donde estamos justamente evolucionando hacia una economía basada en el conocimiento y que, como vimos en la presentación, habrá ya muchas actividades que serán reemplazadas por las máquinas y tenemos que entender cuál va a ser nuestro papel dentro de todo ello. En donde es también fundamental parte de este proceso de capacitación como humanos, el habilitar nuestra mente para que seamos cada vez más creativos y logremos de igual manera ampliar nuestras competencias, nuestras habilidades como seres humanos con esa capacidad creativa que la máquina todavía tenemos esa ventaja con respecto a la máquina, ¿no? Entonces, sí es importante, en resumen, una capacitación permanente. Muchísimas gracias. Tenemos otras 2 preguntas que no sé si nos vaya a dar tiempo para responder porque ya son las 11:53, pero se refieren sobre todo a qué tan costoso es el mantenimiento de las tecnologías en la industria 4.0. Y la otra pregunta de Alberto Bazán, ¿cómo considera que los gobiernos puedan reaccionar eficazmente a la industria 4.0 en su papel como redistribuidores de los recursos para que las pymes puedan tener mayor facilidad para acceder a la industria 4.0? Perfecto. Pues bueno, de igual manera, pregunta sumamente muy interesante. Cada respuesta que voy a dar quizá se convierta o se tenga que hacer una conferencia al respecto porque son temas muy interesantes. Y hablando de los costos de la tecnología, estamos, como comentaba, en un proceso evolutivo importante donde hoy en día no es necesario tanto adquirir la tecnología. Y a esto me refiero al cambio en los modelos de negocio. Estamos viviendo una evolución del impacto en función del grado de la servicificación, en donde la tecnología o el producto que actualmente obviamente te ofrecía y te agregaba valor en tu organización, pero que al final del día, como lo es el caso, y lo pongo muy concreto en el sector aeroespacial, vemos que son servicios los que se ofrecen en lugar de venderte el producto. Y en el caso de los motores en el sector aeroespacial, hoy por hoy las empresas no están vendiéndote el motor o el producto, te están vendiendo el power by the hour, el servicio. Por lo tanto, hoy en día hablar de, bueno, cuánto cuesta o el mantenimiento, etcétera, justamente en base a estos nuevos modelos de negocio estamos evolucionando hacia una servicificación que al final del día lo que nos van a estar vendiendo son resultados, dejándote en este sentido de preocupar por justamente, pues ahora sí que tener que comprar la tecnología y mantenerla, sino enfocarte más bien en tu core business, en tu negocio núcleo, y los fabricantes, por lo tanto, de maquinaria y equipo, y esto lo vemos en el ejercicio de los fabricantes de maquinaria y equipo alemán, están cambiando su propuesta hacia esquemas más orientados a ofrecer servicios completos, venta de servicios de pago por output. Desde un cobot hasta una máquina de impresión 3D, como lo vemos en los marketplaces de capacidad, en donde vemos ya fusiones de empresas como HP y Siemens, que básicamente ponen todo este potencial que tienen de impresoras 3D con los servicios de software PLM en una misma plataforma, y como usuario, lo único que tienes que hacer es rentar el número de horas que tú requieres por el uso de esa tecnología. Eso es contestando a esa primera pregunta. No sé si contesté a su pregunta.